Bueno, continuando con nuestro audiolibro del Premio Nobel, continuamos. La noche había caído sobre la ciudad y una húmeda niebla arropaba las heladas tinieblas polares. Eran las 6:05 de la tarde cuando André Cray llegó frente a las frías aguas de Neubrobviken, a varias manzanas detrás del Gran Hotel. El portero le indicó con toda exactitud el camino que debía seguir para llegar al Real Teatro Dramático, recordándole que ocupaba toda una manzana, cerca de Strandvägen, a orillas de la helada bahía de Nybroviken. Pero Cray se había extraviado en la niebla y andaba en busca de ayuda. Por la esquina surgió un joven sueco montado en una bicicleta, que avanzaba silbando alegremente, arropado como un lapón. «Oiga, joven», lo llamó Cray. El ciclista dejó de pedalear. «¿Podría indicarme, por favor, dónde está el teatro dramático?» La cara color de remolacha del joven demostró sorpresa, y de pronto se iluminó con una radiante sonrisa. «Dramatiska Theaters», indicó con el pulgar hacia atrás, y luego levantó el índice. Aquello era mucho mejor que el esperanto, y Craig comprendió que solo se hallaba a una manzana de distancia. Avanzó despacio, casi a tientas, en las frías tinieblas. Su mente volvió, en realidad, nunca la había dejado, a la persona de Emily Stradman. Aún notaba en sus labios el sabor del beso que ella le diera hacía casi 24 horas. Durante la cena en casa de Jamaralum no pudieron comunicarse, excepto por medio de miradas, y tampoco pudieron hablar cuando regresaron al hotel en automóvil, pues iban acompañados. Aquella mañana él se despertó muy tarde y se encontró con ella a la hora de almorzar, aunque en compañía de su tío y tres físicos escandinavos con sus respectivas esposas. Se sentó a la mesa con ellos en el jardín de invierno, pero no tuvo ocasión de hablar con Emily a solas. Solo cuando se levantaron de la mesa pudo preguntarle, aprovechando un momento en que se encontraron juntos, cuándo podría verla de nuevo. Pero ella no lo sabía. Por la tarde tenía que asistir a un té y por la noche a una función o algo parecido, un espectáculo, en Drottningholm. Mañana, pues. Ella vaciló, preocupada, y él se dio cuenta de que de nuevo estaba asustada, de que tenía miedo de haber ido demasiado lejos en la terraza de Jamaralún, miedo de estar a solas con él y continuar la escena iniciada en su último encuentro. Pero Cray se mostró tan suplicante y bondadoso que por último accedió casi con entusiasmo. Le dijo que al siguiente día podría cenar con él, y así quedó convenido. Desde entonces él no había vuelto a verla y se preguntó si ella y su tío habrían llegado sanos y salvos a Drottningholm a pesar de la niebla. Se encontró ante un edificio de piedra que se elevaba a gran altura hasta perderse en las densas capas de niebla. Unas mortecinas luces amarillas revelaban unas columnas labradas y una estatua a la izquierda. Cray no tuvo duda de que aquello era el Real Teatro Dramático y se apresuró a subir la escalinata para llegar con puntualidad a su cita con Marta Norbert. En el vestíbulo, una rolliza mujer de limpieza, con las piernas cubiertas de bandas, manejaba un aspirador de polvo sobre una alfombra. Él se quitó el sombrero. «Discúlpeme, Miss Marta Norbert me espera». «No está dentro», dijo la mujer. «El ensayo ha terminado. Está arriba con Nils Kronstedt. ¿Puede decirme por dónde se sube?» «Por ahí. Está arriba, con los jóvenes, con los estudiantes de arte dramático de la Real Academia,
en el cuarto piso. Gracias. Cray se quitó el gabán y echándoselo al brazo empezó el largo ascenso por la escalera. Cuando llegó al cuarto piso estaba mareado y acalorado. Una rubia muy alta, con el aspecto frescote de una lechera inocente, vestida con un leotardo rojo ajustadísimo que destacaba exageradamente sus caderas y nalgas opulentas, venía apresuradamente por el corredor. Cray le cedió el paso. Había que decir Froken o Fru. Froken. Diga, señor. La joven hablaba con un purísimo inglés del West End, donde puede encontrar a Miss Norbert o a Mr. Constance. En el teatrito es ahí. Y señaló al lugar indicado. Cray miró con atención el leotardo. ¿Puedo preguntarle quién es usted? Ella sonrió y se le formaron unos hoyuelos en las mejillas. Viola, de la 12ª noche. William Shakespeare. Peso demasiado, pero hago régimen. Con estas palabras se alejó, corriendo, como una amazona que tuviese prisa, y Cray la siguió complacido con la mirada, mientras se dirigía al teatro y penetraba en él. Era efectivamente un teatrito con 98 asientos rojos afelpados, las luces de los pasillos encendidas y un escenario bastante grande ocupado entonces por 3 actores con traje de época, una esbelta Olivia, cubierta con un velo, un digno y refinado Malvolio y un bufón, todos ellos vestidos con atavíos de alegres colores. Mientras trataba de adaptarse a la reducida sala, Cray escuchó. Olivia se dirigía al camarero, con una voz cuyas entonaciones subían y bajaban. «Oh, estás enfermo de amor propio, Malvolio, y pruebas los alimentos con un apetito destemplado. No hay calumnia en las palabras de un loco torado, aunque no haga más que murmurar». Cray pensó en Gunnar Gottlin y decidió seguir escuchando. «¿Es usted Andrew Cray?» Cray se volvió hacia él, que había hablado, y vio un caballero robusto y de aspecto vulgar, de edad indeterminada, aunque no era joven, con un tupé castaño partido en dos, una cara complaciente y respetable de banquero, corbata de pajarita y un atilado traje a rayas que se alzaba de una butaca. «Soy Niels Crosten, director de Miss Norbert. Me avisó de que usted vendría». Ambos se echaron la mano en el pasillo. «Le felicito, Mr. Cray, por el premio Nobel. A decir verdad, ya le conocía por sus admirables novelas, y es un placer tenerlo aquí de visita. Siéntese aquí conmigo. Haga el favor. Haré avisar a Miss Norbert». Cray se instaló en la segunda butaca de la fila, y Crosten se acomodó a su lado, levantando la mano y haciendo chasquear fuertemente los dedos. Inmediatamente, un joven de enmarañada cabellera y un vientre postizo bajo su traje de época se levantó de un salto de la primera fila y vino corriendo por el pasillo. «Sir Tobias Belch», dijo Crosten con irónica severidad, «tengo una misión para vos». «Usted dirá, Mr. Crosten, id con vuestros pies alados al camerino de Miss Norbert y presentaos ante la estrella de Suecia para comunicarle que su visitante de allende los mares se halla aquí, presente y le espera, el renombrado Mr. Andrew Cray». «Voy volando, señor». El joven salió disparado como un conejo mecánico, y Crosten y Cray soltaron la carcajada al unísono. «Marta ha ensayado algunas horas esta tarde», dijo Crosten, «pero luego se cansó. No estaba de humor, y entonces subimos aquí para ver a las futuras Norbes. Por favor, no se lo repita, Mr. Cray. Ella no puede imaginarse que existan otras Norbert, pretéritas y futuras. Solo hay una.
ella, y ha alcanzado la inmortalidad. Ya lo suponía, observó Cray de buen talante. Y por último se fue a su camerino para pedir una conferencia telefónica. Anoche me contó que usted la dirige en Adriana Lecouvreur. Esto sería una gran noticia para el mundo de la escena. ¿Cuándo volverá a pisar las tablas? Nunca, respondió Costel tajante. He ensayado con ella 4 obras durante estos últimos años, pero nunca sale nada de esos ensayos. En el último instante siempre abandona y vuelve a esconderse. Dice que no se halla satisfecha y que lo que ella quiere es el éxito asegurado. Nunca lo encontrará. Su enfermedad, Mr. Cray, se llama grandeza histórica. Cuando se alcanza la cumbre, cuando una persona deja de ser una actriz para convertirse en un mito, cuando se llega a tales alturas, ya no se puede subir más arriba. Es natural, pues, que Marta se haya vuelto excesivamente cautelosa. Desea encontrar el vehículo perfecto para su talento, insuperable. No puede haber la menor posibilidad de fracaso, y esto, la verdad, es imposible. Por lo tanto, yo le sigo la corriente, y jugamos a los ensayos. Me engaño una y otra vez, diciéndome, tal vez ahora lo conseguirá, pero no lo conseguirá nunca. Dudo que vuelva a aparecer en escena. Algún día quizá haga otra película. Cabe dentro de lo posible, pero yo no me fiaría demasiado. Y así continúa haciéndose la enigmática, la reclusa, la mujer inalcanzable. Y como no podrá encontrar papel mejor que este, sospecho que lo representará hasta el fin de sus días. ¿Y en qué pasa el tiempo? Quiso saber Cray. No hace vida de sociedad. Si es eso lo que usted pensaba, contestó Crosten. Tiene bastante con ella misma. Cuando una mujer se llama Norbert, puede pasarse muy bien sin los demás. Dedica las mañanas a su tocado y al cuidado de su salud. Es una caprichosa, como tantas actrices, y vive pendiente de las últimas novedades. Pasa las tardes leyendo obras de teatro o ensayando. Consagra las veladas a Hammerlund y sus amistades. A veces viaja de incógnito. Posee una villa en la montaña, cerca de Cannes, y un piso en Nueva York, pero lo que más le gusta aquí o donde sea es intrigar. Estas palabras expoliaron el interés de Cray. Dice usted que intriga. Es demasiado complicado para explicarlo. Cuando usted la conozca mejor, lo entenderá. Apartó la mirada. Ahí viene nuestro mensajero con noticias. El joven de cabello enmarañado y panza artificial corrió hacia ellos con una nota en la mano. Sir Tobias Bells se presenta ante vos. La Norbert ha oído. Dejó un billete a Viola dirigido a Mr. Cray. Tendió la nota doblada a Cray y esperó a que Crosten le ordenase retirarse. Cray abrió la nota. Mi querido laureado, me voy corriendo a casa para hablar con Nueva York. Es absolutamente necesario que le vea esta noche. Puede venir a cenar a las 7. Le esperaré. Vivo a 1,5 kilómetros después de Hammerlund. Bastará con que lo diga al taxista. Norbert. Notando la curiosidad del director, Cray se lo explicó. Tuvo que irse, pero quiere que vaya a cenar con ella a las 7. Ahora son las 7 menos 25. Voy a decirle lo que haremos. Vamos a mi despacho a ver una copa y después yo mismo le llevaré en mi coche a casa de la Norbert. Yo no desearía abusar. No tengo que desviarme mucho de mi camino, así es que le llevaré. Ambos se levantaron y Cray siguió al director por el pasillo. Al cabo de un minuto se encontraban en el minúsculo e inmaculado despacho de Crosten, con su mesa de teco oscura y las sillas de abedul claro, que contrastaban con ella, pulcramente tapizadas con gruesos asientos de espuma de goma. Mientras abría un armario empotrado en la pared,
Crostén preguntó: ¿qué va a tomar? No se moleste. Un whisky sencillo. No hace falta que ponga hielo. Crostén le sirvió el whisky y se lo ofreció a Cray, quien estaba frente a la pared opuesta, contemplando las fotografías enmarcadas de Greta Garbo, Ingrid Bergman, Signe Hasso, Viveka Lindfors, Mai Zetterlins y otra media docena de actrices suecas, todas ellas con afectuosas dedicatorias para el director. Presidiendo aquella galería de retratos en solitario esplendor se hallaba una fotografía de Martha Norberg, sobre la que el artista había escrito: a croni de su Trilby. Cray, mientras bebía, comentó: por lo visto, usted las ha conocido a todas. Sí, yo las he dirigido. Todas ellas tienen tres cosas en común. Son suecas, poseen talento y han pasado por la Real Academia de Arte Dramático. Todas ellas son producto de nuestra escuela, la cual a su vez es el resultado de nuestro régimen socialista. Puede usted enorgullecerse de sus discípulas. En efecto, me siento orgulloso de ellas. Todos los veranos imprimimos y repartimos un cartel que reza así: Kung Dramatiska Teaters Elzboska Propeski. Este cartel constituye una invitación para nuestras jóvenes comprendidas entre los 16 y los 22 años, y también para los muchachos algo mayores para que ingresen en nuestra Academia de Arte Dramático, subvencionada por el Estado. Después de rechazar a los que no reúnen condiciones, nos quedamos con un centenar aproximadamente para las pruebas finales. Todos ellos se reúnen en Estocolmo e interpretan diversas escenas en nuestro teatrito durante el mes de agosto. Entonces celebramos una eliminatoria. En la última vuelta, los aspirantes han quedado reducidos al número de 16, y entre estos escogemos a 8, que seguirán nuestros cursos escénicos. ¿Qué cualidades requieren para estos 8 finalistas? En las jóvenes consideramos que la belleza es algo agradable, pero no constituye lo fundamental. En realidad es el factor menos importante. Tampoco nos interesa la técnica y las tablas. Deseamos que la joven escogida tenga emotividad, imaginación y valentía. Tal vez le sorprenda saber, lo recuerdo como si fuera ayer, que cuando la Garbo realizó esta prueba, era una joven extrovertida, que pregonaba a los 4 vientos su confianza. Los 8 seleccionadas siguen en la academia un curso de 3 años completamente gratuito, y nuestros 50 profesores les enseñan a moverse en escena, a andar, a sentarse, a levantarse. Les dan clases de dicción, Shakespeare, maquillaje y psicología de otros pueblos para que comprendan todos los papeles, incluso los escritos por autores extranjeros. Durante el tercer año, cada uno de ellos recibe una beca de 2,000 coronas. Después son admitidos en el elenco del Teatro Real, pero los mejores de ellos pasan al cine, ya sea en Londres o en Hollywood. ¿Qué normas pedagógicas siguen en la enseñanza? Aún estamos anticuados, repuso Crostén. Seguimos en Stanislavski. La Norberg se formó con ese método. Yo nunca olvidaré el día en que vino, hace más de 20 años. Era una muchacha desgarbada, extraña, pero poseía belleza interior y una gran ambición. Aún así, tal vez la hubiéramos pasado por alto, a no ser porque Jamaralum, su descubridor, nos las había recomendado, y él ya era un hombre famoso y uno de los mecenas de nuestro fondo de ayuda a los estudiantes necesitados. Craig terminó de apurar el contenido de su copa
y cómo la descubrió Jamaralum. Ella era acomodadora en un cinematógrafo. Jamaralum la vio y le gustó su voz y su temperamento fogoso. Se interesó por ella. Supongo que hay que suponer que sus relaciones se hicieron más íntimas. Como decía Ellen Terry, a los hombres les gustan las mujeres enfermizas. Cuando supo que ella quería ser artista, organizó una prueba en privado y la hizo participar en nuestras eliminatorias. Cuando estuvo matriculada en la escuela, su confianza aumentó de punto y derribó todos los obstáculos. Al llegar al tercer año, tuvo el valor de rechazar el papel de Reina Cristina en una obra, en un acto, porque, según me dijo, no consideraba a Cristina una mujer auténtica y ella solo quería encarnar en la escena a mujeres de verdad. Usted ya sabe lo que pasó después. Solo la tuvimos un año en la escena de nuestro teatro real. Luego representó aquel segundo papel en Broadway antes de pasar a Hollywood. Y ahora, 20 años después, solo existe un papel bueno para ella, el de Martha Norbert. Consultó su reloj de pulsera. Le invitaría a otra copa, pero se le hará tarde. Se embutieron en sus huevos abrigos, bajaron por la escalera y salieron a la fría noche, cubierta de niebla. Cuando estuvieron en el interior del Saab, Crossten condujo lentamente, pues las esquinas estaban borradas por lóbregos vapores. Cuando entraron en Durgasten, la niebla los rodeó totalmente, y Crossten hizo avanzar el Saab casi al paso. Hablaban poco. De pronto, a Cray le pareció reconocer la mansión de Jamaralum. 5 minutos después, Crosted dijo: «Hemos llegado». Penetró en un largo paseo circular y se detuvo, sin parar el motor, ante una casa blanca de 2 pisos de estilo Jorge III. Le espera una velada muy interesante», dijo Crosted, con una sonrisa enigmática. «Marta invita aquí a muy pocos hombres. De veras, solo a los encumbrados y a los poderosos. Yo apenas si me considero. No piense en cómo usted se considera, sino en cómo le considera Marta Norbert». Le dijo cuál era el motivo de su invitación. No, solo que era para hablar de un asunto muy importante. Crossten asintió, como si ya lo supiese, y compartiese algún secreto con el artista. «He tenido mucho gusto en conocerle, Mr. Cray. Le deseo suerte. No sé cómo agradecerle su atención». Y abrió la portezuela del coche. «No me agradezca que le haya traído hasta aquí en automóvil», observó Crossten, «sino el consejo que voy a darle, porque usted es un hombre muy cabal y se lo merece». Cray, de pie junto al automóvil, se inclinó junto a la portezuela abierta. «¿Ha oído usted hablar alguna vez de los moluscos gigantes llamados taclobos que se encuentran en la Gran Barrera de Coral australiana? Son los mayores moluscos del mundo. A veces llegan a pesar hasta 1 tonelada y a medir 3 metros. Se alimentan de seres vivos. Un nadador desprevenido que se acerque a un taclobo puede terminar atrapado por él. Entonces, las enormes valvas del molusco se cierran sobre el infeliz para devorarlo. Creo que le resultará provechoso recordar esta pequeña lección de historia natural en las horas que se avecinan. Buenas noches, Mr. Cray. Cray permaneció de pie en el paseo durante unos momentos, hasta que el Saab de Crossten desapareció entre la niebla, y entonces se acercó pensativo al enorme portal, pulsó el timbre y le franqueó la entrada un botones filipino bajito y que no sonreía. «Soy Andrew Cray». Después de entrar en el vestíbulo de alto techo, Cray dio su sombrero y su abrigo a botones. «Por aquí, tenga la bondad», dijo el filipino en un perfecto inglés. «Miss Norbert se está bañando en la piscina». Cray creyó no haber comprendido. Con este tiempo,
en la piscina cubierta del lanai, mientras atravesaba el inmenso living y sus pies se hundían en la mullida alfombra de piel de cordero. Craig examinó el mobiliario. Los muebles, desde luego, eran americanos y de los más caros. Craig conjeturó que la actriz había enviado el mobiliario de su casa de Bel Air o de su piso de Nueva York a su residencia de Estocolmo. Vio un elegante sofá bajo tapizado con seda veneciana amarilla, frente al cual había una mesita de laca negra y otro sofá de taibok turquesa, junto con varios sillones muy mullidos. En una pared, iluminado por un reflector instalado en el techo, se destacaba un enorme retrato al óleo, lleno de vida, de la Norbert, de tamaño natural y vestida de Manon Lescaut. Sobre una mesa, una escultura de Rodin, otra de Moore y una fotografía de Karch de 35 por 28, con marco de plata, de la Norbert en el papel de Eloísa. Probablemente, aunque mostraba demasiada resolución para encarnar aquella figura. El Botones abrió una puerta corredera de vidrio y Craig entró en el lanai. De momento pensó que por arte de magia se encontraba en un rincón primitivo de Tahití. Deseó haber tenido a Emily a su lado para contemplar aquella maravilla juntos. 3 paredes de cristal estaban casi ocultas por lujuriantes plantas tropicales y un muro de verdor que tenía el color de agua marina. La piscina era distinta a las piscinas corrientes que él conocía. Había sido construida para que recordase a una caleta de los mares del sur. Sus aguas eran claras y cristalinas, excepto en el extremo más alejado, donde una cascada artificial se precipitaba en la piscina. Y entonces vio a su derecha, reclinada en un canapé y envuelta en un kimono japonés de seda teñido con púrpura tiria, a Martha Norbert en persona. «Estoy aquí, Craig». El escritor se dirigió hacia ella. La artista permaneció en posición horizontal, sin moverse, y le tendió una de sus delgadas manos. Como la mano se hallaba inclinada hasta él, en una posición que no era propia para estrechársela, sino para besarla a estilo europeo, Craig rozó sus dedos con un beso, sintiéndose algo ridículo. «Me alegro de que haya venido, mi simpático amigo». Perezosamente le indicó con la mano las bebidas puestas sobre la contigua mesita de Palisandro. «Sírvase lo que más le guste». Levantó su propio vaso de la hierba artificial que se extendía bajo la hamaca. «Yo me quedo con el vodka sin mezcla. ¿Por qué no me acompaña? Vuelva a llenármelo, por favor». Mientras Craig tomaba su vaso y servía las bebidas, Norbert se dirigió al Botones, que permanecía inmóvil en la puerta. «Esta noche ya no te necesitaré más, Antonio. Al irte, avisa al cocinero que cenaremos a las 8:30». Cuando el Botones se fue, cerrando la puerta corrediza, Martha Norbert dijo: «¿No le parece una monada, Antonio? Es discreto, callado y eficiente. Me lo traje de Hollywood. De ahí me traje también a casi todo mi servicio. Además de Antonio, a mi masajista y a mi secretario. El resto del servicio doméstico es fácil de encontrar aquí, pero Antonio es único. Mis compatriotas lo contemplan como si fuese un bicho raro, un filipino en Suecia, y, ¿por qué no?, me dijo que se estaba usted bañando». Con estas palabras, Craig le ofreció el vodka y se sentó en el canapé a su lado. «Todavía no. Le estaba esperando. Usted sabe nadar, por supuesto». «Sí, antes solía nadar. No practico desde hace algunos años. Para mí, la natación es algo obligatorio. Entona los músculos. Paso 10 minutos en la piscina todas las mañanas y media hora antes de cenar». Levantó el vaso. «El vodka y el agua me gustan,
pero por separado. Cray examinó el lanai. Nunca había visto una sala como esta. Cualquiera puede tenerla, si está dispuesta a gastarse $40,000. Tanto, la Norberg se encogió de hombros. ¿Por qué no? Si Lolia Paulina pudo permitirse el lujo de un traje de noche que le costó $2 millones, y Cleopatra beberse una perla disuelta en vinagre que valía $500,000, nada impide que Martha Norberg se dé el gusto de permitirse esta fusilería. ¿Quiere que vayamos a nadar un rato? Permita que termine mi bebida. Bien, y de tanto hablaremos. De un puntapié arrojó lejos de sí sus afelpadas sandalias, agitó los pintados dedos de sus pies desnudos y luego los ocultó bajo sus piernas para infundirles calor. Le gustó la fiesta de Ragnar. Fue un verdadero acontecimiento. Algún día lo aprovecharé en una de mis obras. Es natural, dijo ella, añadiendo con tono indiferente. Supongo que también aprovechará esa ridícula pelea entre Garrett y Farelli. La expresión de Cray no reveló el asombro que sentía, pero miró fijamente a Martha Norberg. Es extraordinario, dijo. Yo creía que no hubo testigos, salvo yo. ¿La presenció usted? Ella denegó con la cabeza muy complacida. No, no la presencié. La oí. ¿La oyó? Eso mismo. ¿Quieres saber lo que oí además? El doctor Claudio Marcel tiene una aventura con una maniquí francesa llamada Gisela Jordan. ¿Qué tal? ¿Qué le parece? Me deja usted estupefacto. ¿Quiere saber más? El célebre autor André Cray besó a la sobrina de un importante personaje y le susurró palabritas cariñosas al oído. ¿Cómo demonios ha podido saber esto? La Norberg se divertía preocupándole. ¿Es verdad o no? Cray la fulminó con la mirada y se cayó la boca. Echando la cabeza hacia atrás, ella lanzó una cristalina carcajada. Por un momento, los pliegues de su kimono se separaron, revelando sus piernas desnudas. Ella las volvió a cubrir con coquetería. Ahora tiene más temas para escribir. Mr. Cray? Bueno, voy a tranquilizarle. No se trata de juegos de manos, facultades místicas ni magia negra. Ragnar Hamaralum tiene su Eliseo abarrotado de micrófonos y cintas magnetofónicas. Basta abrir un grifo para que quede registrado en la cinta. Uno tose en el jardín y la tos también queda grabada, y un beso en la terraza se conservará ya para la posteridad. Nunca había oído una cosa tan repugnante. Este granuja es un perfecto inmoral. La Norberg se echó a reír de nuevo. Esto fue lo que yo pensé también al principio. Pero tenga usted en cuenta que, bajo su punto de vista, esto es lógico y posee su propia moralidad. Es natural que un hombre de negocios como él desee estar bien informado y, ¿por qué no?, adoptar para ello los métodos más modernos. Yo no creo que el hecho de grabar las conversaciones particulares de sus invitados tenga nada que ver con los negocios. Se quedará usted sorprendido, Cray, con el ejemplo que voy a darle y que le hará comprender su objetivo. ¿Por qué cree que Ragnar ofreció esta fiesta anoche? Voy a decírselo. Ha puesto el ojo en los Marcial. Esto es lo único que le importa. El resto de ustedes no pasan de ser figuras decorativas. Los Marcial es lo único que le interesa. Una vez cayó en sus manos un antiguo informe suyo que versaba sobre alimentos sintéticos. Esto le dio la idea, y cuando tiene una idea no la suelta por nada del mundo, de que si pudiese resolver el problema de los alimentos sintéticos, él sería el primero en ofrecerlos al mercado internacional, con lo que triplicaría su fortuna. No me pregunte por qué desea hacerlo. Los creadores de imperios no tienen otra obsesión que engrandecer sus imperios.
ha hecho que el joven Lindblom estudie el problema. Lleva varios años estudiándolo. No solo él, sino otros investigadores. Pero Jammaralund siempre quiere lo mejor. Se imagina que si puede interesar a los Marceau en este problema, se harán grandes progresos, gracias al concurso de los privilegiados cerebros de los 2 premios Nobel, y así él verá los resultados prácticos durante su vida. Esto le lleva a tratar de captarse a los Marceau y utilizarlos para sus propios fines. Y ahora, justo a reconocerlo, las cosas le marchan como una seda. Está enterado de la aventurilla de Claudio Marceau, bueno y santo, pero no le haría ninguna clase de chantaje. No, nada de esos métodos tan toscos. Sin embargo, este conocimiento le confiere cierta ventaja. Como yo no estoy dentro de su cerebro, no sé cómo piensa exactamente, pero cree que ha conseguido interesar a Denis Marceau en el trabajo de Lindblom. Y usted, supongo que no abonará a semejante proceder. Cray, a mí no me importa en absoluto. El mundo está lleno de toda clase de personas, entre las que se incluyen hombres tortuosos como Ragnar. Para mí, que se vayan todos al infierno, de la manera que más les guste. A mí solo me interesa un mundo, el mío. Pues, ¿por qué me ha contado todo esto? Porque he decidido duplicar la población de mi mundo y le he concedido un visado de entrada. Si se porta usted bien, amigo, le concederé el derecho de ciudadanía. Gray la contempló maravillado. Aquella mujer tenía algo de real, algo que él no podía adivinar. En otras ocasiones de su vida había tratado con asiduidad a personas egoístas y que solo pensaban en sí mismas, pero nunca había encontrado a otro ser humano tan narcisista que llegase a desinteresarse totalmente de la suerte o la desdicha de sus semejantes. Me sentiría muy halagado de naturalizarme ciudadano de Norbert, dijo, para decir algo, pero no sé exactamente a dónde quiere ir a parar con esto. Con el tiempo lo sabrá, repuso ella, enigmática y mirando a su vaso vacío. Ahora, ¿qué va a hacer? ¿Whisky o agua? Cuesta decirlo. Yo tomaría otra copa. Jammaralund me ha dejado muy mal sabor de boca. Al mismo tiempo desearía purificarme por completo. Al agua, pues. Su mano señaló a un lado. Vaya a la puerta que hay detrás del trampolín. Es una cabaña empotrada. Encontrará cajones llenos de trajes de baño. Elige el que más le guste. ¿Y usted qué hará entre tanto? Calentaré el agua. Levantándose, Cray se dirigió a la puerta de la cabaña, sintiendo la mirada de sus grandes ojos grises y amorales posada en su espalda. Penetró en la cabaña, se desnudó rápidamente. Abrió varios cajones del muro, se probó diversos trajes de baño sobre su cuerpo anguloso y por último se puso unos pantalones blancos que parecían muy elásticos. Era un traje muy escueto y apretado, con el que continuaba sintiéndose desnudo, lo que no le importó en absoluto. Deseaba refrescarse en el agua y averiguar qué le estaba ocultando Martha Norbert. Cuando salió de nuevo a Lanai, vio que ella ya estaba en la piscina, tocada con un gorro de baño color limón y luciendo un brevísimo bikini. Nadaba con la gracia de una nereida. Se incorporó al llegar al extremo profundo, cerca de la cascada, y le gritó con su voz de soprano: «Venga, Cray, es delicioso». Él sintió deseos de hacer un espectacular salto de tijera desde el corto trampolín, pero sabía que no estaba en forma y que corría el riesgo de producirse un esguince o de nucarse, por lo que optó por una entrada en el agua más conservadora y se tiró desde el borde dando una panzada y produciendo un gran chapoteo. Notó el agua tibia
y de efectos sedantes como el suave forro de su vieja cazadora de piel de oveja que había dejado en Mills Dam, dando brazadas y moviendo los pies en una especie de crawl modificado, atravesó la piscina hasta llegar al lado de Marta Norbert. Está usted muy elegante con ese traje de baño, joven, le dijo ella, a guisa de saludo, mientras el agua chorreaba por su largo rostro nórdico. Parece un anuncio de Hansen. ¿Qué deporte practicaba en la escuela? ¿El baloncesto? No, el rugby. Era extremo izquierdo. Era extremo izquierda. Yo no fui a la escuela. Es decir, no fui con asiduidad. Mi familia era demasiado pobre. Terminé mis estudios al finalizar la Real Scola, la escuela de primeras letras. Más tarde, cuando pude pagarme profesores, amplié mis estudios. Fue entonces cuando empecé a practicar deportes. El esquí en invierno, el tenis en verano y esto todo el año. Parecía una muchacha y a Cray le agradó más. Quiere que hagamos una carrera a la 1, a las 2, a las 3. Va, exclamó Cray. Ambos partieron braceando hacia el extremo opuesto y al llegar ahí hicieron el viraje y regresaron hacia el otro lado. Ella lo ganó por una distancia de 3 metros. Usted no me dijo que fuese también Gertrude Ederle, dijo Cray dando ansiosas boqueadas. ¿Quién ha dicho? Oiga, Cray, que no soy tan vieja. Después de esto nadaron tranquilamente, sin hacer más carreras, y ensayando la espalda, el crawl australiano, la braza de pecho, haciendo el muerto, y todo ello sin cambiar palabra. Después de 20 minutos de estos juegos, se encontraron frente a frente y sin aliento, sujetándose al borde de la piscina, el lado menos profundo de la misma, y junto a la escalilla metálica. Ya tiene bastante, Cray. Casi, casi. Ahora basta de diversión. ¿Desea que hablemos de negocios? No sé de qué negocio se trata, pero usted dijo que teníamos que hacerlo. Son asuntos muy importantes para ambos. Sujetándose al borde de la piscina, Cray se echó agua al pecho. Dispare. No deseo perder el tiempo con palabras inútiles, dijo Marta Norbert. Telefoné a mi agente de Nueva York y él telefoneó al suyo. Entonces mi agente telefoneó a unos estudios de Hollywood y unos minutos antes de que usted llegase me llamó a mí. El hombre que hay en su vida se llama Alexander Graham Bell. Ella no hizo caso de la broma. Mostraba una expresión concentrada. El humor había huido de su cara y con él parte de su feminidad. Queremos hacerle una proposición en firme, sin peros ni quizás. Deseo llevar a la pantalla su última novela, Retorno a Ítaca, asumiendo yo el papel principal. Como aún la está escribiendo, los estudios están de acuerdo en que yo le ofrezca ahora $20,000 al contado, como anticipo de los $200,000 que cobrará al terminar la novela. Esto es una buena suma, Cray. Sé que su cuenta corriente es muy escuálida. Lo sé por su cuñada, y también me lo ha dicho su agente. También sé que cuando haya pagado sus deudas con el importe del premio Nobel, le quedará para vivir por algún tiempo antes de volver a quedarse sin Blanca. ¿Qué dice a esto? Cray se quedó tan desconcertado por esta súbita proposición que de momento no supo qué responder. La cabeza le da vueltas. ¿Cómo puede invertir tanto dinero en un libro que apenas está esbozado y que ni siquiera ha leído? Conozco el argumento. Miss Decker me lo refirió anoche. Exactamente lo que he estado buscando desde hace años. Y como usted puede suponer, el hecho de que haya ganado el premio Nobel se cotiza mucho desde el punto de vista de los productores cinematográficos. Así, Lea le refirió el argumento, maldijo interiormente a Lea.
pero al propio tiempo le dio las gracias. Lea había copiado y recopiado a máquina aquellas primeras páginas y sus notas al margen. Por lo tanto, conocía los personajes y la trama también como él, pero no tenía derecho a divulgar su argumento y a tratar de sacarle partido tan ingenuamente, sin su conocimiento o aprobación. Al propio tiempo, su indiscreción tenía algo de milagro, pues había ocurrido el momento oportuno. Aquel dinero caído del cielo sería como si le hubiera tocado la lotería. Apenas se molestó en pensar si sería capaz de terminar el libro. La libertad que le daría el dinero le hacía suponer que su obra de creador podría reanudarse en mejores circunstancias. Es decir, si dejaba de beber, si no se atormentaba con el recuerdo de Harriet y si era capaz de irse de Estocolmo convertido en un hombre íntegro y con voluntad de vivir. Marta Norbert le contestó: sí, conozco perfectamente el argumento. Luego guardó silencio, permitiéndole meditar. De pronto, una curiosa y oscura duda atravesó su cerebro y lo inquietó. Entonces, si conoce usted el argumento, dijo midiendo sus palabras, sabrá que usted no puede participar en él. Toda la obra gira en torno al protagonista, que es un hombre, uno solo. Las mujeres no tienen más que una importancia episódica. Hay 6 mujeres en la obra. Todas vienen y se van. Su aparición es fugaz. ¿Cuál de ellas interpretará usted? Yo sería Desmona, la joven bohemia con la que él contrae matrimonio. Pero ella solo figura en 3 capítulos y después muere. Esta es toda su parte en la obra, exceptuando el recuerdo que deja en su espíritu, después que muere de forma violenta. Yo no la mataría, dijo Marta Norbert con sencillez. Yo suprimiría a las otras 5 mujeres, bien, al menos 4, y haría que Desmona viviese. Cray frunció el ceño. Miss Norbert, yo respeto su genio como actriz, más aún lo reverencio, pero usted no es escritora. Yo sí soy escritor. Este libro es mío y en él Desmana sufre una muerte temprana. Sin eso, el argumento pierde todo su interés. No sea tan ridículamente inflexible. Puede cambiarlo de 100 maneras, basadas en lo poco que sé. Ni siquiera ha escrito todavía la escena de su muerte. Por lo tanto, lo único que tiene que hacer es no escribirla. Puede dejar el accidente si quiere, y ella puede resultar herida tan solo. En realidad, creo que así la novela saldrá ganando mucho, y después puede introducir los cambios necesarios en el resto de la obra. Cray estaba anonadado. Pensó mucho antes de contestar. Permíteme dejar esto bien sentado, pues no quiero que surjan malentendidos. Me está usted sugiriendo, fíjese bien que digo sugiriendo, que adquirirá los derechos de mi nueva novela solo a condición de que yo cambie su argumento de acuerdo con la idea que usted se ha formado de la heroína. Marta Norbert se echó a reír y se hundió hasta el cuello en el agua. Cualquiera que lo oyese creería que le estoy amenazando. No adopte usted poses afectadas, Cray, como si fuese uno de esos jovenzuelos de Nueva Inglaterra, que pretenden ser unos tiernos Proust, libres del repelente contacto de otras manos humanas o de los espíritus ajenos, y que escriben sus preciosas y bruñidas frases como si los cielos se hubiesen rajado para inspirárselas. ¡Qué tontería! Usted lo sabe también como yo. Dickens, Balzac, Dumas, todos ellos escribían a tanto la línea y fabricaban sus obras de acuerdo con el gusto de sus editores o del público, y aún así escribían obras maestras porque eran buenos. Usted también es bueno, y el hecho de perdonar la vida a uno de sus personajes para dar gusto a un cliente
y para dar una buena inyección a su cuenta bancaria, no le convertirá en un escritor comercializado ni significará que usted se vende. Únicamente servirá para demostrar que ya ha alcanzado la mayoría de edad. ¿Y qué pasará si digo que no? Si respondo que no rotundamente, ¿seguirá en pie su oferta? Claro que no. Como usted mismo dice, no hay papel para mí en la obra. No le gustaba decir lo que dijo, pero tampoco deseaba perder aquella oportunidad. Se podría cambiar el guión cinematográfico. Eso sí que no me importaría en absoluto. Imposible. El libro alcanzará una amplia difusión. Se dará en forma de serial. Lo distribuirán los clubes del libro. Se harán ediciones en tela y en rústica. Y yo quiero que todos conozcan a esa heroína, que hablen de ella, que la quieran, mucho antes de que yo le infunda vida en la pantalla. ¿Qué me dice ahora? ¿Lo hará? Le dirigió una dulce sonrisa. Al ver que él se disponía a hablar airadamente, se apresuró a taparle los labios con su índice húmedo. Espere, Cray. Antes de hablar, quiero que sepa que existe otro aspecto de mi oferta que le he ocultado deliberadamente. Pensaba hablarle de él después, en unas circunstancias más favorables. Hizo una pausa. Le veo tan trastornado que será mejor que se lo diga ahora. Muy bien. ¿Qué es? Los $200,000 son solo una parte de la oferta. Hay una parte más valiosa que vale infinitamente más. ¿Sabe cuál es esa parte? No. Yo, sonrió al notar su desconcierto. Yo, Marta Norbert, dijo simplemente, yo formo parte del trato. Al principio, él se sintió desconcertado, porque lo que ella le sugería con aquella indirecta era una remota posibilidad que había cruzado por su mente. Luego fingió sentirse más desconcertado de lo que estaba en realidad, porque si la hubiese entendido mal, quedaría como un palurdo. Examinó su célebre rostro, húmedo y burlón bajo el gorrito de goma, y guardó silencio. ¿Le he sorprendido?, le preguntó ella. ¿Dice de verdad lo que piensa? Naturalmente, repuso ella alegremente, como solían decir las jovencitas con tirabuzones que aparecían en las películas mudas. Estoy dispuesta a afrontar un destino peor que la muerte, pero yo no llevo tirabuzones, Cray, ni soy una niña tímida. Cuando colaboro, lo hago hasta las últimas consecuencias. Él se quedó tan pasmado que se preguntó cómo se las arreglaría para reaccionar en forma negativa sin parecer un mozalbete falto de masculinidad. Decidió responder a la oferta con el mismo tono festivo y ligero con que ella se la había hecho y ver lo que saldría de su conversación. Mi querida amiga, ningún hombre se ha sentido jamás tan halagado. Un cuerno, exclamó ella. La interjección no resultó grosera en su boca, sino propia de un negociante, y él sonrió. ¿Así? ¿Lo dice en serio? ¿Cómo puede? Es muy fácil, le atajó ella. Yo deseo lo que usted tiene y usted desea lo que yo tengo. Esto es lo único que importa. Pero añadiré una cosa. Lo que hace más agradable este cambalache es que yo le encuentro atractivo. Estoy segura de que usted también me encuentra atractiva a mí. Pero, aunque no fuese así, mi oferta seguirá en pie. Percatándose de la expresión de incredulidad que aún persistía en las facciones de Cray, desprendió solemnemente una mano de la escalerilla y le dio unas palmaditas en la mejilla. No haga una montaña de una simple proposición. Ustedes, los creadores, son todos iguales. Piensan demasiado. Analizan de una manera agotadora todos los placeres. Déjese llevar por sus verdaderos impulsos, Cray,
y así, dentro de unos años, podrá recordar esta noche como el comienzo del trato, de la relación más memorable de su vida. Con estas palabras volvió a asirse a la escalera y con gráciles movimientos subió de costado por ella, como debe hacerlo un artista de la pantalla. Por un momento lo dominó con su alta y esbelta silueta, mientras el agua resumaba por su cóncavo esternón, su menudo pecho y sus gráciles flancos, antes de caer goteando sobre el borde de la piscina. Al quitarse el gorro de baño y sacudir sus cabellos, de nuevo adquirió su feminidad y por primera vez en aquella noche, Cray la vio como un objeto de amor. Su cuerpo mojado, su breve indumento, su postura y el conocimiento de su leyenda le causaron una poderosa impresión. Su bikini se reducía a 2 tiras color menta, una pegada por el agua a sus pechos semejantes a botones y la otra, que comenzaba a bastantes centímetros por debajo del ombligo, estaba empapada y muy ajustada entre sus piernas, a 2 cordones que se destacaban sobre sus caderas desnudas. Cray no se engañó. Aquella mujer le inspiraba deseo, pero el deseo que sentía no era el deseo natural que le produciría una mujer incitante, sino pasión por Martha Norbert, un objeto de amor que todo el mundo masculino codiciaba sin poder alcanzarlo. Pensándolo bien, como él entonces pensaba, la imitación era increíble y por eso mismo resultaba irresistible. Ahí a su lado, mirándole mientras se secaba, estaba la mujer más deseada de la tierra, que el público contemplaba una y otra vez durante las continuadas proyecciones de sus películas inmortales. En aquel mismo momento, en oscuras salas de proyección, esparcidas por todo el planeta, un número infinito de hombres de todas las tallas, corpulencias, complexiones y moralidad, rumanos, búlgaros, kurdos, afganos, armenios, siameses, sudaneses, nigerianos, ecuatorianos, andorranos y protestantes norteamericanos, compatriotas suyos, permanecían pegados a los asientos de platea y sus bancos de gallinero, contemplando la alargada y ampliada imagen bidimensional de aquella sueca enigmática proyectada en las sábanas blancas y en las pantallas de todo el mundo. Aquella noche, todos aquellos hombres comulgaban en un idéntico sentimiento de admiración y deleite. Todos ellos sometían en espíritu a Martha Norbert a su voluntad de machos y sentían el placer de su violación cinematográfica. Solo cuando las luces se encendían y la pantalla se oscurecía, todos sabían que la imagen era pura ilusión y entonces se sentían por un momento engañados, pero la imagen de la Norbert perduraba en sus espíritus y el mito inaprensible conservaba su inmortalidad. Y entonces, por increíble que pareciera, aquella hembra seductora estaba ante él de carne y hueso, y no en imagen. Sería suya con solo pronunciar una palabra, pero él no podía pronunciarla. Después de secarse, ella se sentó al borde de la piscina, tocando el agua con las puntas de los pies. Bien, Cray, ¿qué está pensando? La estaba contemplando. Sí, ya lo he visto. Y esto simplifica su decisión, la complica aún más. Se acercó a la escalilla. Yo la quiero, ¿sabe? Lo encuentro natural. Yo también lo quiero. Entonces, ¿qué se interpone entre nosotros? Su proposición. ¿Lo dice en serio? Desde luego que sí. ¿Puede dudarlo por un momento? Responda afirmativamente y mañana por la mañana firmará la carta preliminar y percibirá el anticipo. El resto lo cobrará cuando haya terminado de escribir la novela. No me refiero a esta parte de la proposición, se refiere a mí.
Eso también lo haré con mucho gusto. Me he quedado sin habla. Repítamelo, por favor. Los labios de Marta Norbert se plegaron levemente en lo que a él le pareció una triunfal y desdeñosa sonrisa ante la inevitable debilidad y rendición de todos los hombres. ¿Qué desea que le diga, Cray? Él asió el pasamanos de la escalilla, salió del agua y terminó de ascender por los travesaños hasta el borde de la piscina. Tomó la toalla de la estrella y empezó a flotarse el cuerpo mientras ella lo miraba. Soy un simple aficionado para estas cosas, justo a reconocerlo, dijo Cray, friccionándose con la toalla. ¿Cómo cobraré el anticipo? ¿Y cómo le entregaré la obra a su satisfacción? Todo será muy sencillo. Sencillo, verá, se quedará usted en Suecia más tiempo. Se traerá aquí y ambos trabajaremos en el argumento hasta que estemos satisfechos. Al verle fruncir el ceño rectificó. Si lo prefiere, puedo llevarlo a mi casa de la Costa Azul o incluso acompañarlo a Nueva York, donde tengo un piso amueblado. De día trabajaremos y de noche nos haremos el amor. Él tiró la toalla. Y esto es todo. Yo no me inmiscuiré en su trabajo. Soy un artista. Nuestras almas son gemelas. Cuando tenga ganas de estar solo para crear, yo me apartaré discretamente. Pero si prefiere mi presencia, me quedaré a su lado. Él se puso en cuclillas a su lado y después se sentó, preguntándose cómo haría para comprender un espíritu tan distinto al suyo. Marta, la llamaré así desde ahora. Ella sonrió. Vaya, hacemos por eso. No, escúcheme. Yo creo, lo creo de verdad, que usted considera esto posible. Deseo este dinero que me ofrece. Como usted sabe, me hace mucha falta. Y también creo que usted está convencida de que la novela que ahora estoy escribiendo, mejor dicho, que trato de escribir, la primera desde que me han dado el premio Nobel, un libro en el que apareceré yo mismo al desnudo de todo cuento, de todo cuanto yo considero sagrado, puede falsearse y cambiarse para adaptarlo a sus necesidades. ¿No ve cuán equivocado es esto? ¿Hasta qué punto es falso y corruptor? Dice que ambos somos artistas y que nuestras almas son gemelas. Si así fuese, me comprendería. Por lo que quiere decir es que usted es el artista y que solo esto le importa y que yo soy menos artista y debo sublimar mi personalidad y mi arte para supeditarlos al suyo. Cuando usted me hizo esta oferta para comprarme al contado, mi respuesta automática fue no. Lo que me hace vacilar, y usted ya lo sabía, es este ofrecimiento extra de una aventura con usted, de tener algo por cuya posesión cualquier hombre de la tierra daría muy gustoso el alma al diablo. Por lo tanto, vacilé, porque estaba estupefacto, desconcertado, y debo confesarlo, sentía curiosidad y excitación. Pero vamos a decir esto. Imaginemos que esta fría oferta me ha alumbrado tanto que, yendo contra todos mis principios, cerramos el trato. ¿Qué pasaría entonces? Yo me divertiría en la cama y usted tendría mi libro, su ansiado argumento preparado por un nombre muy publicitario. Pero, ¿qué tendríamos en realidad los dos? Usted tendría un libro malo, pues tendría que ser necesariamente malo, y yo tendría, ¿qué tendría? El recuerdo de una conquista que halagaría mi orgullo masculino. ¿Cómo podría convencerme a mí mismo de que era una conquista, si en realidad no sería más que un contrato legal suscrito fríamente? El recuerdo de un amor imperecedero, como el de Paris y Helena, el Dante y Beatriz, Nelson y Lady Hamilton, o bien el recuerdo de una unión mecánica y sin honor, pagada a un precio muy elevado, comprada y al fin y al cabo desagradable,
porque sería una extravagancia que yo no puedo permitirme. Ella le escuchó atentamente, sin quitar los ojos de encima, sin tratar de interrumpirle, con una expresión que no denotaba emoción alguna, y en la más completa inmovilidad. Cuando hubo terminado de hablar, agitó el agua con los pies. Sírvame un vodka, Cray dijo. Él se puso en pie, contento de que ella no se enzarzase en una discusión. Se acercó a la mesa para escanciar la bebida y el whisky, que entonces él necesitaba más que nunca. Cuando volvió con ambos vasos llenos, ella le esperaba de pie. Evitó mirar su bikini y sus miembros al tender la bebida. Puede mirarme, le dijo ella. ¿Por qué aparta la mirada? ¿Por qué torturarme con algo que no puedo tener? Preguntó él a su vez, tratando de que su voz no denotase amargura. Luego hizo un tímido intento por bromear. Nunca me ha gustado apretar la nariz contra los escaparates. Cray, quiero que ahora me mire. ¿Qué le parezco? Femenina, el polo opuesto de lo masculino. Soy algo más, ¿no cree? Desde luego, mucho más, dijo ella tajante. Y este mucho más es mi propaganda y mi leyenda, que ejercen un atractivo tan grande. Pero no se deje engañar. Aún sin todo eso, hay en mí mucho más. No me refiero únicamente a mi belleza. Si ahora mismo me quitase mis dos piezas, ¿qué vería? Abrigo y Cray, y continuó bebiendo su vodka. De no saber de no haber sido por su profunda y descarnada sinceridad, Cray se hubiera sentido embarazado. No sabía qué responder. Por último dijo, parece como si estuviésemos concluyendo una operación de venta. Ella sonrió. Muy raramente tengo que hacerlas, estas operaciones, pero la ha hecho y ahora voy a decirle algo. Sigo sin creerlo. Me desafía. ¿Es eso lo que pretende? No, no se trata de una cosa tan infantil. Sencillamente me niego a aceptar que usted puede proporcionar placer sin jota de emoción, pasión ni amor que surja del corazón. Guárdese esos cuentos de hadas para sus librotes, le interrumpió ella, y para todas las mujeres vacías que los leen y desean ser engañadas. Cray, yo conozco a los hombres. Ha conseguido exactamente lo que se proponía, despertar mi curiosidad sin remedio. Ella agitó su cabellera. Entonces, ¿hacemos el trato? No, no según sus condiciones. Veo que sigue sin creerme. Su rostro se había ensombrecido extrañamente. ¿Qué le convencerá? ¿Quiere que le ofrezca un tráiler esta noche? No en el caso de que lo considere como una opción a mis servicios. No sea grosero. No me propongo ser grosero, Marta. Sencillamente no capto su onda. No nos comunicamos. Usted me habla de un paquete sobre el que ha puesto la etiqueta sexo, y yo le digo que si no tiene otro nombre, es un producto de muy escaso valor para mí. No ha estado nunca enamorada. ¿Qué pasaría si se enamorase? No estaría donde estoy, dijo ella muy tiesa. Cray, nunca se han aprovechado de mí, ni permitiré que lo hagan. Pero usted quiere aprovecharse de los demás. ¿Cómo tengo que tomarme esto? Se pone sarcástico y trata de corregirme. Trato simplemente de creerle, pero no puedo y estoy consternado. No ponga esa cara de sonrisa bobalicona. No se porte como un niño beato y no empiece a clasificarme con sus baratas clichés de escritor, caracterización prefabricada, enter la fría calculadora, devoradora de hombres, etc. Yo no la juzgo, me limito a observar, imaginar y deducir. Trato de describir cómo es usted. ¿Lo sabe acaso? Puede estar bien seguro de que lo sé, repuso ella. Voy a decirle cómo soy, y quién soy, y cómo no soy, y quién no soy.
Soy una actriz, una gran actriz, la más grande del siglo. Esto significa que una cosa para mí, que en todo está mi arte. Lo demás puede irse bonitamente al infierno. En este mundo hay dos clases de actrices. Una es la actriz mujer. Esta es esquizofrénica. La mitad actúa ante el público y la otra mitad es un ser humano particular. Esta es la que termina destrozada emocionalmente y queda pronto olvidada, si se exceptúa alguna que otra función benéfica para recoger fondos y algún recuerdo necrológico. La otra es la actriz, que no está dividida en dos mitades, sino que es una sola pieza, indestructible, entera, autónoma, que sabe a dónde va, que solo admite su propia guía y está consagrada únicamente a sí misma, como celebridad y como artista. En su vida todo se mide por un solo rasero, todos los juicios, las decisiones, las elecciones y opciones, todo es bueno para la actriz que hay en ella. Esto se aplica a la vida doméstica, al ocio, a los hijos, a las finanzas y sobre todo se aplica al amor. Apuró su vaso de vodka y luego, en lugar de pedir a Craig que le sirviese otro, se acercó ella misma a la mesa y volvió a llenarlo. Yo tuve suerte, prosiguió, porque me convertí en una actriz desde muy temprano. Cuando me llevaron a América, comprendí cuán detestable y degradante era aquel mercado. El mundo del espectáculo de Norteamérica era exactamente como el deporte, el comercio, la política de aquel país, una asquerosa e implacable especulación. En Hollywood, en Broadway, lo único que podían ofrecer era un buen papel respaldado por sus buenos fajos de billetes, pero la belleza, la personalidad y el talento no bastaban para conseguir el papel. Abundaban las jóvenes hermosas y contables. Entonces, ¿en qué se basaba la elección? ¿Con qué se podía conseguir uno de aquellos papeles tan codiciados? ¿Mediante la fácil oferta de una misma? No, ni siquiera eso era bastante. Aquellas docenas de muchachas estaban más que dispuestas a despojarse sus ropas y de su virginidad. En realidad, tan dispuestas estaban a hacerlo en realidad, tan dispuestas estaban a hacerlo, tan fácil resultaba que incluso yo, a pesar de ser una joven sueca, me sentí escandalizada. Pero entonces, como yo era lista, comprendí lo que se necesitaba para conseguir el papel. La belleza servía, pero era un artículo demasiado barato, una belleza que no se adaptase a los cánones era mejor. El talento de actriz servía, pero abundaba demasiado. Había que tener personalidad. Además, la oferta de una misma era un factor favorable, pero esto también resultaba monótono, como la carne cruda exhibida en el mercado. Pero ofrecer algo diferente junto con la entrega de una misma y una vez que esto fuese conocido, hacer que la posesión resultase cada vez más difícil. Esos fueron los factores que yo utilicé con tanto éxito. Sostuvo el vaso de vodka ante ella sin probarlo, y su vehemencia fue tal que Craig pensó que se había olvidado de su presencia, pero entonces pareció dirigirse expresamente a él. No se ha acostado nunca con una starlet, cabellos muy bien peinados a la moda, cara de camafeo, labios de cereza y figura que siempre tiene 100, 60, 95 o 93, 60 y 93. Una vez se ha probado una,
Es como si se hubiera probado 100 o 1 millar, el mismo deseo vehemente de complacer, las mismas frases cariñosas pronunciadas con un acento cansado que lleva el sello de la escuela de arte dramático, los mismos meneos aprendidos con la práctica, la misma gama superficial de juegos amorosos, no son más que cálidos y serviciales receptáculos de amor, rutinarios, que parecen esperar en el proscenio a que le den la entrada, pero esperando horizontalmente hasta que se termine la espera y pueden representar su auténtico papel. Esto no era para mí. Al instante comprendí que yo no sería otro montón de carne fácil que al día siguiente se evaporaría de la memoria y que por toda paga recibiría un papelito insignificante del reparto. Yo no sería una starlet, yo sería más y me convertiría en algo memorable. Y entonces me consagré a ello tal como me había consagrado a mi carrera artística. A medida que seguí mi camino, no tardé en resistir a la tiranía de la moda. No permití que me peinasen como las del montón, ni que me recortasen la nariz, ni que inflasen artificialmente mis pechos hasta que alcanzasen el tamaño mínimo requerido, ni moverme como todas, ni decir las mismas palabras que ellas. Continué siendo yo misma, y esto me hizo extraña, distinta y recordada, y entre tanto me convertí en una maravilla del amor, y cuando esto se supo y se me conoció, cada vez me dieron papeles más importantes, mejores y más escogidos, hasta que conseguí los más altos, y mi entrega y la publicidad hicieron de mí un hombre familiar, y cuando por último me cerní a mayor altura que los hombres depravados, panzudos y sádicos que con tanta frecuencia me habían humillado, cuando todos estos hombres me necesitaron y yo ya no les necesité, pude convertirme en lo que era de verdad y en lo que ahora soy, una mujer distante, reservada y que escoge. Mi habilidad ya no me era tan necesaria, pero la utilizaba siempre que me era conveniente, para vencer a una rival y arrebatarle la obra codiciada, para conseguir el mejor director importado, para hacerme con el gran financiero, para obtener una buena tajada de los beneficios. Me mantenía distante y me entregaba en muy contadas ocasiones, pero cuando lo hacía bien. Hice una pausa. Y aún lo hago, Cray. El relato de aquella mujer, la historia de su vida, conmovió a Cray de un modo curioso. Su perspicacia de escritor llenó los huecos y las lagunas. Sin embargo, su historia aún la hacía más incomprensible. Pero ahora puede hacer lo que le plazca, Marta. Ha pasado toda una vida tratando de volver a ser usted misma y lo ha conseguido. Ya es usted misma. ¿Por qué no amar a quien desee y cuando desee? Porque la avaricia no cesa nunca, replicó ella sonriente, y yo tengo la avaricia de mi propia persona. Mi monumento se halla en el espíritu de los hombres. Para mantenerlo ahí, tengo que seguir edificándolo. He estado ociosa demasiado tiempo. Debo construir de nuevo, y los materiales que necesito con mayor urgencia son buenos argumentos. Usted tiene uno de ellos y yo lo quiero. Como el dinero solo no me basta para obtenerlo, estoy dispuesta a volver al mercado para ofrecer mi arte amoroso e incomparable. Pero siendo quien yo, pero siendo quien yo, pero siendo quien yo soy, merezco tener lo que deseo según mis propias condiciones. Sea juicioso, Cray. Puede imponer condiciones. Usted no. A pesar de esta ventaja, voy a ser justa.
porque usted, además de hombre, es un artista, y si no recibe una recompensa justa, no trabajará con satisfacción, y yo sufriré tanto como usted. Por lo tanto, le ofrezco una fortuna y además una experiencia única, una experiencia que se grabará de forma indeleble en su cerebro hasta el fin de sus días, una experiencia que significará más para usted y para sus biógrafos que ese estúpido premio. Me entrego toda a cambio de una parte de usted, metiendo de espaldas, y quiero que esta sea la última vez. Usted no tiene más que decir que sí. Si haremos el pacto con un beso, y usted ya se quedará aquí esta noche. ¿No está contento? Estoy asqueado, barbotó Cray. La simpatía que ella había conseguido arrancarle lo había abandonado. Al verla cambalachear tan fríamente por un dinero que puede ganarse de otro modo y unas cuantas convulsiones sin amor sobre un jergón y por una conversación trasnochada, usted quiere una novela flamante, hecha por encargo y a medida aliñada y compuesta, pulida y bruñida, falseada y desvirtuada. Cállese de una vez, gritó ella de pronto. Estoy harta de sus aires de escritor puro e intachable. Habla como si fuese un dios. No, espere, espere, que aún no he terminado. Yo no coloco a mi arte por encima de cualquier persona de la tierra que ejecute honradamente su trabajo diario, con rectitud y probidad, para ganarse la vida de un modo digno. Yo no pretendo que me hayan inspirado el cielo, ni ser un elegido, un hombre excepcional en contacto directo con la musa. No, nada de eso. Yo no me considero superior a un ama de casa que sabe cocinar bien y cría a sus hijos como es debido, ni por encima de un fontanero que arregla perfectamente el retrete, ni del dependiente de la zapatería que sirve el número adecuado al cliente. Yo no defiendo una obra sacrosanta, sino que trato de evitar mi propia destrucción, la destrucción de lo más honrado y decente que hay en mí, que aún no se ha hecho acreedor a ocupar un lugar en el mundo. Si yo consiguiese pergeñar el engendro que usted me pide, haciéndolo pasar por una auténtica creación mía, para que llegase a todos los ámbitos del mundo con mi nombre en la cubierta, semejante libro sería una mentira, y yo sería un canalla ante los ojos de todos mis lectores, porque abusaría inicuamente de su confianza. Tomó aliento antes de proseguir. Lo siento, Marta, pero debo escribir a mi gusto, no al suyo. Por lo tanto, tengo que responderle que no, lisa y llanamente. Marta, no, usted no me preocupa. Encontrará otros argumentos más adecuados o hará que los fabriquen a medida y encontrará hombres que se le entregarán sin necesidad de tener que hacerles el amor, y quizá un día encuentre a un hombre al que ame sinceramente, sin necesidad de proponerle estas transacciones propias del mercado, aunque lo dudo. En cuanto a mí, conservaré mi, no quiero decir integridad, pero sí mi temple y el respeto que yo mismo me merezco, lamentando siempre haber tenido que renunciar al dinero que me ofrece y a sus deslumbradoras caricias. Sí, Marta, no tengo la menor duda de que encontrará a otros hombres que podrán aceptar sin inconveniente su dinero y sus caricias, que serán tan íntegros y cabales que podrán resistir sin mengua una pequeña corrupción, pero yo no poseo tal integridad y no puedo aceptar lo que me ofrece. Si le entregase lo poco que ahora me queda, nada de cuanto me ofreciese podría ayudarme
a sobrevivir como hombre, porque entonces estaría totalmente en quiebra. Su anterior sonrisa había desaparecido del rostro de Martha Norbert, y en lugar de ella su boca se contraía en un extraño rictus que ponía los dientes al descubierto. Aquellas tensas facciones nórdicas no demostraban ninguna emoción, comprobó Craig con pesar, pero sus dientes desnudos la revelaban como nunca nada lo hiciera. Ningún hombre me ha hablado así jamás, dijo, y para que esto no le produzca ninguna satisfacción, puedo decirle ahora mismo por qué me rechaza. La verdad de su negativa lo sé, lo huelo, sé por qué lo hace. Él esperó a que hablase. Su voz, aterciopelada, resonó como un látigo, con el que intentó cruzarle el rostro. Está mintiendo descaradamente. Lo que le pasa es que no tiene virilidad, y ambos lo sabemos. Me tiene miedo, eso es todo. Le da miedo el sexo y le da miedo una mujer de verdad. Le apuesto 1000 contra 1 a que le da miedo mi cama y mi cuerpo, porque no se le levanta. Fue entonces cuando él cometió una estupidez. Hasta aquel momento había conseguido dominarse, pero entonces, como un estudiante que quiere callar, perdió los estribos. Desearía hacerla quedar bien y decir que esto es verdad, pero lo cierto es que he hecho lo que debía, y precisamente aquí en Suecia, y con una mujer que tiene la decencia de dar amor a cambio de amor sin pedir nada en pago. Es un embustero, chilló ella, ni aunque fuese el propio William Shakespeare y me prometiese darme todos los versos que escribiese, permitiría ahora que me tocase. No permitiría que me pusiera las manos encima un hombre enclenque y canijo, que tiene integridad en lugar de virilidad. Es eso lo que da a su amiguita, a su pobre y hambrienta amiguita, una inyección caliente de integridad. Salga de aquí, Craig, aléjese de mi vista, recoja sus ropas y lárguese, y que lo pierda de vista antes de que se me ocurra decir al mundo que su grande y masculino premio Nobel es el único hombre de todo el planeta al que no se le levanta en presencia de Martha Norbert. Dio media vuelta y se alejó, tan furiosa que la contracción de los músculos de su espalda y hombros era perfectamente visible. Él la contempló por un momento, mirando su despeinada cabellera, que ya no era provocativa, los hombros cargados que pronto serían viejos, el curvado espinazo que había perdido su esbeltez y su gracia para mostrarse flaco y nudoso, y las escurridas nalgas bajo el exiguo bikini, que ya no resultaban incitantes, sino únicamente grotescas y lamentables. El altivo e inalcanzable símbolo del amor femenino se había convertido finalmente en una amargada mujer hombruna de la plaza del mercado. En esto y nada más, sin decir palabra, Craig se apartó de ella y entró en la cabaña. Se vistió sin prisas en la reducida pieza, tranquilo, sin cólera, sintiendo únicamente la carga de una pena inexplicable, y cuando estuvo vestido salió. El anay estaba vacío. Ella se había ido. Pasó al living y acercó al teléfono amarillo. Recordó el número y marcó el 220000, y cuando la telefonista respondió, le pidió un taxi y le dio las señas. Al colgar, su mirada se posó en el retrato de Martha Norbert que pendía en la pared del fondo. Manon Lescaut, la verdulera, pensó. No, la verdulera del mercado. Su sombrero y su gabán estaban en un banco del vestíbulo.
Nain acudió a abrirle la puerta. Abrió la maciza puerta y se dispuso a esperar en el frío y la niebla. Después de encender la pipa, se sintió mejor y se preguntó por qué sería. Aquella noche había perdido algo. A los ojos del mundo había perdido mucho. Sin embargo, estaba seguro de que había ganado mucho más, infinitamente más. Por primera vez desde los años en que aún vivía Harriet, comprendió que no solo era un escritor íntegro, sino un hombre probo y honrado. Esta frase resultaba algo pomposa y pensó en el modo de decirlo que resultase más sencillo, pero luego lo dejó porque era cierta y porque en lo más profundo de sí mismo, en los recovecos del ser donde el alma se agazapa para observar, experimentaba un gran bienestar, pero que no sentía desde hacía muchísimo tiempo. Le gustaba esperar en la niebla, dando chupadas a la pipa. Le gustaba esperar el taxi que lo devolvería al mundo de los vivos. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.